En absoluto. No les conviene tampoco. No les conviene y no tienen interés en absoluto en entrar en un proceso de recuperación. Primero buscarán las vías administrativas que le permitan resolver esta situación y encontrar un punto de coincidencia. Ok, vamos a un corte. Vamos a hablar de los préstamos que han disminuido en un 7% y que eso, digamos, en términos de dinero significa 680 millones menos que se han prestado en lo que va del año. Ya volvemos. Bueno, y también como dato preocupante es que los préstamos han disminuido, hay muchos menos préstamos que se han dado este año y eso obviamente es un factor que golpea la economía y uno se pregunta por qué hay menos préstamos. ¿Es que los bancos han querido prestar menos o han habido menos solicitudes de préstamos? Bueno, mira, Nacho, la reducción en el nivel de préstamos tiene una relación directa con la disminución en la actividad real, ¿verdad? Debemos de comparar una reducción en los créditos contra una disminución en el IVAE también, que mide, es el indicador que mide la actividad económica. Definitivamente tienen una íntima relación, ¿verdad? Los bancos son los más interesados en prestar, ese es su negocio y si bien las utilidades de los bancos se han visto castigadas por el incremento en las reservas, en la incobrabilidad de préstamos, parte por lo cual también están castigadas esas utilidades es porque hay menor nivel de intermediación. Cuando la actividad económica sufre, hay menor demanda de crédito también, ¿verdad? Las empresas demandan menos crédito para financiar sus inventarios, para financiar sus cuentas por cobrar y dijéramos que esa es una relación directa. ¿Qué ha primado más en todo esto? ¿El que se hayan solicitado menos préstamos o que los bancos han tenido una actitud conservadora en este sentido? Yo tengo la impresión que más lo segundo. Es una buena pregunta, O sea, voy a partir Nacho. de la base yo y recordar lo que ocurrió ambos. en Estados Unidos, la crisis que se produjo en la banca de Estados Unidos. Todos sabemos que los bancos salvadoreños no tuvieron ningún tipo de problema porque su comportamiento ha sido relativamente conservador, no se jugó mucho con esto, digamos, cierto, de los préstamos. Pero en este momento, digamos, cierto, en que sin duda posiblemente el país necesita y que los préstamos podrían ser la palanca que logre reactivar la economía, es preocupante una reducción de los préstamos, ¿no? Sin duda, sobre todo en esa cantidad, 650 millones. Ya lo voy a aclarar porque parece que dije mal antes. Nacho, yo creo que estaríamos más preocupados si viéramos un sistema financiero que no tiene las condiciones de estabilidad que tiene nuestro sistema financiero. Y eso es así por la prudencia que ha caracterizado al sistema financiero en El Salvador, sobre todo en épocas de crisis. Entonces, creo que es una combinación, ambas cosas han sucedido. Los bancos tienen un rol fundamental de proteger y resguardar los depósitos del público, eso no podemos olvidarlo y eso, dijéramos, exige y obliga a los bancos a ser prudentes en la gestión del riesgo y definitivamente eso ha influido, ¿verdad? ¿Por qué es mucho mayor la cifra de préstamos que se concede al consumo, que es el 26%, que lo que se concede a otros sectores productivos del país? Bueno, ¿es más seguro el consumo, prestar al consumo? Tiene, dijéramos, es una relación de demanda, o sea, el mercado funciona como una relación de oferta y demanda, ¿verdad? Y el crédito al consumo sí tiene una participación de más o menos el 26%, probablemente el de mayor participación, seguido muy de cerca con el financiamiento para vivienda, ¿verdad? Que ha caído un 70%.
que ha disminuido, pero que continúa siendo, dijéramos, un 22, un 23% probablemente la participación total de toda la cartera de préstamos. Y dijéramos, la cartera de consumo no es en este momento de crisis, en esta coyuntura que sea la que tenga mayor participación. La viene teniendo desde hace un tiempo atrás. Y básicamente todos los sectores han sufrido en esta situación, todos han tenido una disminución, pero sí evidentemente hemos visto la situación económica de forma más aguda en los sectores productivos y es probablemente donde ha habido una mayor disminución del crédito. Avanza reconoció en una conferencia de prensa hace poco de que el crédito continúa siendo un bien muy escaso en el país. Mira, Nacho, es un problema grave que tenemos entonces, ¿no? Yo creo que hay dos momentos y hay que distinguir tal vez tres momentos en la historia reciente de El Salvador. Hasta septiembre del año pasado, hasta abril de este año y de abril en adelante. Hasta septiembre del año pasado hubo una liquidez muy grande, el crédito estaba creciendo a una tasa del 10% positivo, ¿no? Y la banca seguía obteniendo bastantes recursos de fuera y por lo tanto había como 2.000 millones de dólares que se había prestado y todo. Entonces había suficientes recursos para prestar. Después vino el periodo entre septiembre en el que se da la crisis de Lehman Brothers y todo afuera, se cierran los mercados financieros muy fuerte a nivel internacional. Además nosotros estábamos ya en un periodo preelectoral, se dan todas las incertidumbres naturales que hubo en ese tiempo y por lo tanto ahí se cierra bastante la llave por parte de los bancos y ahí tienes toda la razón que hubo una escasez de crédito. Pero la situación post-abril de este año, una vez que se definen las elecciones y todo, ¿te acuerdas que el Banco Central obtuvo 400 millones de dólares del BID para poder prestarlo a través de la banca y solo se utilizó 180 a 190 millones de dólares? ¿Por qué? Porque inmediatamente comenzó a fluir una gran cantidad de liquidez en el país. Por un lado, porque no hubo salida de depósitos que se esperaba que podía haber, el exceso de liquidez que mantenían los bancos también se bajó un poco, porque los bancos estaban siendo muy cautos por cualquier salida de depósitos que hubiera, eso ya se pudo canalizar hacia ¿Siguen siendo préstamos muy cautos o están siendo menos cautos ya? Menos, y ahí quería llegar justamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado de junio para acá, digamos? Lo que ha pasado